Muy bien, bueno, ya estamos en vivo. Muchas gracias, Aurora, por estar aquí. Gracias a todos. Ahorita vamos a esperar nada más unos 2 minutitos mientras se van entrando aquí la gente. Va a ser una conferencia muy buena, muy interesante. Esperemos que se queden aquí, si no se queda grabada. Y pues, bueno, Aurora, pues, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, Carol, y pues con el gusto de poder estar aquí para compartir sobre un tema que me apasiona, para el que le he investigado mucho y he tratado de conocer de la mejor forma posible y que espero poder compartir algunos elementos que me parecen pues relevantes e importantes que deberíamos de tener como muy en claro y sobre todo pues para saber el ahora qué es lo que sigue, ¿no? Que creo que es lo relevante de esto de, bueno, esta es una realidad que está ahí en ese mundo en el que vivimos y que necesita ser escuchada, atendida, vista, comprendida, ¿no? Y resuelta desde una perspectiva, me parece, también integral, porque son dolores, son realidades que están ahí y que necesitan, pues, ser atendidos y ser resueltos porque pues esa es la realidad que estamos viviendo y necesitamos saber cómo afrontar, hacernos responsable y brindar alternativas, que creo que sobre todo ese es el gran reto y la gran invitación a la que nos lleva pues el tema de hoy, es brindar alternativas desde una perspectiva integral sobre cómo vamos a resolver esa realidad en la que estamos, pero para poder brindar alternativas tenemos que entender pues este fenómeno que a veces siento que como que nos golpea en la cara, que no terminamos de entender, que tenemos como una idea preconcebida de todo lo que sucede como parte de este movimiento y que es completamente entendible. Yo misma he ido cambiando algunas formas de comprenderlo, de entenderlo y de percibirlo a raíz justamente pues un poco de dialogar, de juzgar y de comprender esa realidad, ¿no? Entonces, pues yo dispuesta a este intercambio también y a poder compartir un poquito sobre pues estas perspectivas, ¿no? Sí, muchas gracias, Aurora. Y yo creo que diste dos puntos claves. El diálogo, la escucha, que yo creo que este pensamiento crítico que nos estamos formulando y nos estamos desarrollando es muy importante. Y la otra es que todo lo que aprendamos aquí lo externemos, o sea, salgamos a la calle, tengamos alternativas, seamos propositivos, porque luego estamos nosotros y es que juzgamos, criticamos, pero nos quedamos en la palabra, en la idea, en es que no me parece esto, o es que sí hay este problema o hay este conflicto, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Y viendo esta como formación integral, pues hay que ver y qué más, o sea, ver más allá de este panorama. Y bueno, les comparto que esta conferencia, plática, diálogo, la vamos a enfocar en el tema de las olas del feminismo, cómo empezó, cómo se estuvieron desarrollando, por qué tienen tanta fuerza ahorita y también qué nosotros tenemos que hacer o sea, con estas problemáticas, qué alternativas tenemos que dar y pues bueno, siempre estar abiertos. Voy a presentar el grandísimo y muy grande semblanza de Aurora. La verdad es que es una crack. Entonces, pues bueno, empiezo. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, así como candidata a maestra en Comunicación para la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Su actividad se centra en la investigación y el activismo. Ha sido investigadora en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Actualmente es coordinadora de estudios políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Su línea de investigación se centra en la participación de las mujeres en el ámbito político a nivel nacional e internacional. Cuenta con diversas publicaciones en la materia, entre las que se encuentran el libro Cerrando las brechas de género, la participación política de las mujeres en México, que presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Fue integrante del primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, en donde participó en las comisiones de atención especial a víctimas, asuntos políticos electorales y puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas. Como activista, se ha centrado en la defensa de la democracia, los derechos fundamentales y el avance de las mujeres.
hecho que la llevó a ser electa como representante en México y posteriormente como integrante del directorio ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Además de fundar y ser presidente de la organización Tláhuana, Mujeres que Transforman, que buscan potenciar el liderazgo de las mujeres, así como el programa de liderazgo y formación eh, especializada WAVE Initiative, que busca incidir a favor de los derechos de las mujeres en organismos internacionales y gubernamentales. Forma parte del comité de apoyo del proyecto Mujeres Líderes América, auspiciado por la OEA, Parlamentos y la Fundación Ciencias de la Documentación. Es consejera nacional de la Fundación Impulsa tu Desarrollo, así como integrante del colectivo de Mujeres 50 más 1. Participa como panelista invitada en el programa Análisis y Debate Político Punto y Contrapunto con Genaro Lozano por For TV. Ha participado como panelista y conferencista en diversas ediciones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. De igual forma, ha sido delegada de sociedad civil en diversas ediciones de la Asamblea General de la OEA, así como en el terciavo Cumbre de las Américas, además de ser observada electoral en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2018 e integrante de la misión de observación electoral internacional joven para el proceso electoral de México 2018 organizado por la Red Juventud LAC. Participa desde los 14 años en el Partido Acción Nacional, del que es militante y donde desempeñó diversos cargos dentro de la estructura juvenil nacional del partido, como miembro de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil y como coordinadora del Centro de Estudios Juveniles. Fue diputada federal suplente por la novena circunscripción en la cuarta, perdón, circunscripción en la, no, bueno, legislatura, así como consejera regional en la Ciudad de México en el periodo 2016-2019. Muchas gracias, Aurora, por estar aquí y pues vamos a aprender, crecer y que todo lo que escuchemos aquí, pues lo analicemos y salgamos a las calles a tener alternativas. Adelante, Aurora. Así es, muchas gracias, Carol, por la presentación. Y sobre todo, yo creo que la invitación del día de hoy es justamente aplicar el método del ver, juzgar y actuar, ¿no? Porque creo que en el juzgar está este discernir qué es lo que sucede, qué es lo que estoy comprendiendo de estas voces también que están hablando sobre esta realidad y cómo pues lo llevo a acciones concretas, ¿no? Entonces, la invitación que me hicieron fue hablar justamente sobre la evolución de los feminismos o la evolución del feminismo, pero yo le pongo la evolución de los feminismos y voy a explicarles por qué hablamos de feminismos. Y sobre todo el apellido que yo le he puesto, en general cuando me han invitado a hablar sobre estos temas, es hablar sobre el tsunami, ¿no? Esta gran ola que pues parece que ha golpeado, que muchas veces pues no se ha tenido esta certeza de cómo entender este movimiento, este fenómeno, es algo nuevo, es algo viejo, es algo que ya va a acabar o es algo que se va a acabar en algún momento. Y yo abriría también la pregunta, ¿es algo que tendría que acabarse o morirse en algún momento? Eso creo que también es una pregunta válida que tendremos que estarnos planteando en este sentido. Y para eso yo traigo una propuesta, voy a tratar de ser lo más concreta posible para poder compartirles cada uno de estos detalles. Y para eso he pensado en una hoja de ruta muy sencilla con definiciones que en lo general hacen sentido para mí, hacen sentido un poco hacia cierta dirección que yo vería desde una perspectiva distinta o una lectura distinta a esta propuesta del feminismo, el por qué hablamos de feminismo, sino de feminismo, cuáles son los orígenes que nos llevan un poco hacia esta primera ola del feminismo, cuál es este o cuál podría considerarse como este momento fundacional del feminismo y un poco hablar sobre las olas del feminismo, que un poco está entremezclada esta parte y que es muy interesante comprenderlo porque cuando estamos hablando de esta cuestión de los feminismos, pues comprendemos que no es un todo monolítico, no es algo homogéneo, no todas piensan lo mismo, las propuestas no son las mismas, hay ciertas reivindicaciones, ciertas denuncias, ciertas exigencias que son elementos comunes en las distintas olas y en los distintos movimientos del
del feminismo, pero que no necesariamente coinciden entre sí, sino que en muchas ocasiones son contradictorias entre sí mismas y que nos lleva a una discusión, al menos que yo estoy discutiendo más recientemente, sobre algo que puede considerarse como lo omnicomprensivo del feminismo, o lo problemático que puede ser esta cuestión de que el feminismo pues termine como tratando de abarcarlo todo, y si ese terminar abarcándolo todo pues termina vaciando un poco al feminismo o a los feminismos de estas exigencias centrales y originarias que tenían. Un poco el saber en dónde estamos parados a raíz de todo esto, qué nos correspondería hacer a raíz de pues este proceso, ¿no? Y sobre todo cuestionar sobre si el qué nos toca hacer es transitar hacia un nuevo feminismo o no, es necesario o no es necesario, o es una opción válida, pero no necesariamente todos tienen o todas tendrían que asumirse dentro del feminismo para trabajar en favor de las mujeres, que también me parece algo completamente válido y que estaremos discutiendo. Y en esta discusión, a mí sí me gusta destacar tres definiciones que para mí son importantes o significativas en lo personal. Una de ellas es de esta autora que se llama Bell Hooks, que dice que el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, con la explotación sexista y con la opresión. Son tres elementos muy particulares que nos hacen hablar de que, bueno, pues sí, cualquier persona que estuviera en contra del sexismo, de la explotación sexista y de la opresión podría considerarse una persona feminista, pero por otro lado también tenemos esta perspectiva de Angela Davis que dice que el feminismo es esa idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Y este concepto me parece trascendental porque yo creo que resume y abraza o abarca pues este elemento fundamental de la lucha de los feminismos, que es el tema de que las mujeres seamos plenamente reconocidas como personas y personas con la misma dignidad que los hombres. Y yo creo que esa es la raíz de las exigencias desde los feminismos. Y la otra, que es una definición mucho más reciente, mucho más actual, que proviene de esta autora, que es una autora bastante reconocida, que es novelista, digamos, reciente, que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, que a raíz de una TED Talk que ella dio, que se llama Todos deberíamos ser feministas, o todos deberían ser feministas, ella dice, ¿no? Feminista es esa persona que cree en la igualdad social, política y económica de los sexos. Y esa me parece muy fundamental, porque si se dan cuenta, el hilo que llevan estas tres concepciones de feminismo se centran en tres elementos fundamentales. Una, las desigualdades y la opresión. Dos, en el ser persona de las mujeres. Y tres, en la igualdad de los sexos. Entonces, estamos hablando de tres elementos que vamos a ver más adelante por qué son tan fundamentales en este proceso y sobre todo por qué el concepto de sexo nos empieza a hacer tanto ruido ahora y no hablamos o no estamos hablando tan necesariamente del concepto de género, porque justamente eso es uno de los grandes temas contemporáneos de las discusiones del feminismo hoy en día. Y justamente para poder avanzar a estos elementos generales de qué sucede con el feminismo, pues hay que hablar de que un proceso originario, ¿no? De empezar desde la raíz, de qué es esto del feminismo, cómo es que surgen el feminismo como movimiento. Y primero hay que decir que el feminismo como término fue acuñado pues en la mitad del siglo XIX, es un concepto un poco tardío, pero que sí nace desde esta exigencia de reconocer pues estos derechos de las mujeres, de extender este papel que jugaron las mujeres cuando inició el periodo de la modernidad, donde la ilustración justamente pues se caracterizó por estas ideas de libertad, igualdad, fraternidad, democracia y racionalidad, pero desde una perspectiva de los hombres y para los hombres. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, mujeres como Amelia Balcázar
Valcárcel hablan de que el feminismo es ese hijo no querido de la Ilustración, ¿no? Porque surge de ahí, de esta eh, discusión desde el mundo, desde el campo de las ideas, donde pues sí se habla de libertad, de igualdad y fraternidad, pero no está incluido el ser mujer dentro de esa discusión que se está dando. Y entonces empezamos a ver en este proceso desde un feminismo originario donde pues este discurso civilizatorio, la mujer la mujer civilizada, digamos, era vista como aquella que únicamente estaba supeditada al entorno de lo doméstico, es decir, el único lugar viable para las mujeres desde esta perspectiva de la Ilustración era pues ser una fiel esposa, una buena madre y una promotora de los valores familiares. No tenía cabida en el mundo de las ideas, en el mundo de la cultura, en el mundo de la política y en ese sentido pues es que empezamos a ver escritos de mujeres que no necesariamente son considerados como escritos feministas, pero que ciertamente son este elemento que da cabida a el proceso de discusión de las ideas que nos llevan hacia el feminismo. Entonces, una de estas primeras mujeres es Christine de Pizan, que escribe un texto que se llama La ciudad de las damas, que para el año 1405 es un texto bastante revolucionario porque no solamente habla sobre este acceso de las mujeres al conocimiento, en ese momento lo manejaba ella así, que en pocas palabras se traduce el acceso de las mujeres a la educación, pero hablaba también sobre esta cuestión de pues la igualdad de los sexos, sobre cuestiones como la violación, sobre cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres, pero seguía estando sin ser necesariamente una reivindicación de los derechos de las mujeres, cosa que con el paso del tiempo pues se va transformando con estas ideas. Entonces, antes de que lleguemos a estas olas de feminismo, digamos, la otra mujer que termina siendo esta parte de estas precursoras del el feminismo es Olam de Gouges. Olam de Gouges, en el contexto de la Revolución Francesa, que escribe la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, justamente porque como producto de la Revolución Francesa surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y las mujeres estaban completamente excluidas de esta perspectiva. Entonces, ella decía, ¿no? Las mujeres tienen tanto el derecho de ir al cadalso como de estar en la tribuna. Y al final, lo paradójico justamente con Olam de Gouges es que le terminó pasando lo primero y no tanto lo segundo, porque yo digo que es la gran paradoja de la Revolución Francesa. Las ideas de Olam de Gouges terminaron siendo tan revolucionarias para ese momento y para ese proceso histórico que Olam de Gouges terminó siendo guillotinada por lo revolucionario de sus ideas en ese momento histórico. Y es entonces cuando, a raíz de esta discusión, sí en el campo de las ideas, sí en el campo de lo filosófico, se discutía qué es ser mujer y cuál es ese lugar de la mujer. Entonces, estamos hablando que en esta etapa de los protofeminismos, si se les puede llamar de esa forma, la discusión era muy sobre cuál es este rol de la mujer, eh, pero sin una reivindicación de los derechos de las mujeres. Y en eso es cuando pues entramos a esta discusión sobre las olas del feminismo. Yo le digo las 4 olas del tsunami, que en esto también es muy interesante porque no hay como tal un consenso general sobre cuáles son estas olas del feminismo, sobre la periodicidad, más bien dicho, y más que verlos como periodos concretos que tienen un inicio y un término muy bien establecidos, hay que verlos como procesos continuos que no necesariamente terminó la primera ola y luego inició la segunda ola, sino que estaban, digamos, sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que iba concluyendo la primera ola, iba surgiendo la segunda ola, todo al mismo tiempo. Entonces, un poco es en ese sentido. Y también hay quienes empiezan a plantear que no solo estamos hablando de 4 grandes olas del feminismo, sino que ya estamos hablando de 5 olas del feminismo y esa es una cuestión en la que no hay como consensos, no hay consensos necesariamente sobre el periodo en el que duran
concretamente cada una de estas olas, pero bueno, a mí me parece importante más o menos que podamos ubicar pues una primera ola entre el siglo XIX y el siglo XX, puede ser también finales del siglo XVIII, sobre todo porque viene de esta herencia de la Ilustración. La segunda ola, que principalmente la vemos pues en estos años 60 y 70 con el movimiento de la revolución de las mujeres, una tercera ola que viene de los 90 a la actualidad y la cuarta ola, que es en la que nos encontramos actualmente. Y como parte, digamos, de esta herencia, de esta discusión teórica de qué es el ser mujer, justamente la entrada a esta primera ola del feminismo que nos habla justamente de esta discusión sobre la igualdad de la inteligencia y la capacidad de las mujeres, sobre este derecho al voto, sobre el acceso y el derecho a la educación, sobre el derecho al trabajo de las mujeres, también sobre discutir sobre estos derechos matrimoniales y respecto a los hijos, y también desde entonces empieza a luchar por el derecho al voto de las mujeres, es que nos encontramos a una de las grandes autoras del feminismo, que es considerada la gran madre del feminismo, que es Mary Wollstonecraft, que justamente en su texto Vindicación de los Derechos de la Mujer es donde ella ubica toda esta serie de reclamos y exigencias, y de hecho una cita de Mary Wollstonecraft es esta, que decía: sería una tarea sin fin descubrir la variedad de mezquindades, preocupaciones y penalidades en las que se encuentran sumidas las mujeres debido a la opinión predominante de que fueron creadas para sentir en lugar de para razonar, y que todo el poder que obtienen debe alcanzarse por sus encantos y su debilidad. Y un poco esa es parte de esta discusión que va teniendo Mary Wollstonecraft. De hecho, este texto es considerado como el texto fundacional del feminismo, y por eso es muy relevante dentro de esta discusión y de estas consideraciones. Y yo la verdad es que honestamente sí recomendaría que si tienen el interés, más allá de leer quienes escriben sobre los feminismos y el feminismo, pues que puedan irse a qué dice cada una de estas autoras, porque es mucho más fácil comprender qué es lo que está sucediendo hoy en día, y también sirve de ayuda pues leer a quienes escriben más sobre pues cada uno de estos movimientos. Entonces, estamos viendo cómo esta primera ola, pues, tiene exigencias y reclamos bastante justos, como es, pues, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a trabajar, eh, podemos decidir sobre nuestro matrimonio, tenemos el derecho a votar, ¿no? Tenemos igual capacidades que los hombres, entonces estamos viendo esta serie de luchas, de reivindicaciones, que todavía no se traducen esencialmente en movimientos sociales. Es como el inicio de, pero todavía no se ve tan fortalecido. Ciertamente en el derecho al voto empieza en esta primera ola, pero todavía no se ve traducido en grandes logros. En cambio, cuando pasamos a la segunda ola, que principalmente se ubica en los 60s y en los 70s, es cuando empezamos a ver pues esta cuestión de los derechos civiles de las mujeres, de la transformación de la legislación, donde vemos que es necesario cambiar las leyes porque no vemos traducidos en los hechos pues la realidad que debería de haber, pues basado en lo que establecen las leyes, ¿no? Es cuando encontramos esta distinción entre lo formal y lo sustantivo, ¿no? Lo formal es esto que establecen las leyes y lo sustantivo es pues la realidad. Entonces, es decir, contamos con cierta legislación que nos habla de reconocimientos de igualdad hacia las mujeres, pero en lo sustantivo, en la realidad que vivimos todos los días, no estamos viendo eso, que las leyes están reconociendo. Y entonces, en razón de esa distinción y de esa imposibilidad de ver que lo formal y lo sustantivo puedan ser la misma cosa, y a raíz también de la necesidad de transformar la legislación, pues entonces se vuelve necesario reestructurar a la sociedad, a lo social, ¿no? Reestructurar a la sociedad para que puedan garantizarse estos elementos. Y entonces es en esta segunda ola donde vemos con mayor fuerza
pues cómo surge este derecho al trabajo y a la igualdad laboral, ¿no? Particularmente desde el movimiento de las mujeres obreras, es cuando podemos empezar a hablar de esta unión entre el feminismo y el marxismo, que en muchas feministas lo señalan como un matrimonio mal avenido y voy a explicarles más adelante el por qué. Es donde se ve esta lucha por la liberación de las mujeres, particularmente por la sexualidad femenina, es cuando surgen los métodos anticonceptivos con mayor fuerza, particularmente la píldora anticonceptiva como el gran descubrimiento de la época, pero un poquito antes de esta reivindicación de los derechos civiles de las mujeres, hay una serie de elementos que me parece que marcan como esta etapa de transición entre la primera y la segunda ola y que tienen que ver con ya el surgimiento en forma del movimiento sufragista, que para entonces pues ya llevaba 60 años de lucha que, que al mismo tiempo no había visto todavía del todo reivindicadas sus demandas para exigir el voto contra las mujeres, el voto a favor de las mujeres, ¿no? O el voto de las mujeres tanto activo como pasivo, es decir, poder votar, pero también poder ser votadas. Y donde vemos diferentes elementos, ¿no? Actos violentos y actos cometidos por estas mujeres, donde ciertamente nunca hubo agresiones dirigidas hacia personas, pero tampoco hubo actos violentos que afectaran a terceros, únicamente pues la protesta suicida de Emily Davison, justamente en esta exigencia del derecho al voto de las mujeres en Inglaterra. Y posterior a eso, o en el margen de lo que sucedía con el movimiento sufragista, particularmente en Inglaterra, pero también viviéndose en Estados Unidos sobre todo este movimiento de la lucha contra la esclavitud, que es muy, muy, muy relevante para el movimiento feminista y particularmente para los feminismos desde de Estados Unidos que agarran más fuerza, porque justamente estas mujeres, al estar luchando contra la opresión de las personas que seguían viviendo en esclavitud en Estados Unidos, pues ellas fueron agarrando formación para poder hablar en público, para dar discursos, para un activismo activo en favor de los derechos de las personas que se encontraban en esclavitud, pero de ahí justamente es donde surge esta perspectiva de que tanto los esclavos como las mujeres compartimos la misma opresión. Y entonces, a raíz justamente de esta convención o de estos movimientos antiesclavistas, es que surge justamente a raíz de una convención antiesclavista, la Declaración de Sentimientos o la Declaración de Seneca Falls, que es conocida o entendida como el gran acto constitutivo del feminismo, en donde pues estas mujeres se reúnen y hacen una declaración en favor de los derechos de las mujeres y termina siendo algo muy relevante porque a raíz de eso, pues podemos decir que el feminismo cobra vida convirtiéndose ya en forma en un movimiento social y político, ya no solo en un movimiento de filosofía política o de discusión sobre el qué es ser mujer y sobre pues este camino de discusión sobre cuál debería de ser la razón de ser de las mujeres, a dónde tendrían que dirigirse su rol en la sociedad, su rol en el mundo, bueno, aquí ya se traduce en algo muy concreto y justamente como mencionaba, pues esta cuestión de la lucha de las mujeres obreras. Entonces, esta parte, digamos, se junta con la lucha por los derechos civiles de las mujeres, con esta necesidad de transformar la legislación y sobre todo con esta exigencia de pues la liberación sexual de las mujeres. Y ahí es donde entra una de las autoras que me parece sumamente relevante que puedan revisar directamente más allá que interpretaciones de lo que dice ella, que es Simone de Beauvoir, porque me parece que es una autora que representa justamente este cambio de época, este paradigma de cuál es ese rol que se quiere para la mujer
y sobre todo porque plantea yo lo que me parece que es el fundamento de parte de la discusión del feminismo de la tercera ola, pero que seguimos teniendo como base teórica desde los estudios de género hoy en día, que es el no se nace mujer, se llega a hacerlo, que lo explica en su libro El segundo sexo, aunque también tiene otros textos como La mujer rota, entre otros, que también recomendaría que se revisara para poder profundizar en qué es lo que ella aborda. Ahora, ¿qué es importante y qué es relevante mencionar? Esta segunda ola llega en una época muy interesante de cambio de época a nivel mundial. Es decir, los 60s y los 70s son después de haber salido de dos guerras mundiales que terminaron destruyendo todo, que terminaron generando miseria, que transformaron por completo la forma en la que se llevaba a cabo las relaciones sociales y cómo funcionaba el mundo, porque justamente como dato curioso, eh, en Inglaterra, por ejemplo, se les negó mucho a las mujeres el poder tener el derecho al voto, pero justamente cuando llega la Segunda Guerra Mundial, pues eh, muchas de las sufragistas que estaban, o todas las sufragistas que estaban encarceladas por las protestas en Inglaterra, pues terminaron siendo recibiendo una amnistía, fueron todas liberadas y como ellas tenían un cierto tipo de preparación, el gobierno de Inglaterra lo que necesitaba era apoyarse en ellas para que les ayudaran a reclutar a más mujeres para que pudieran cubrir el trabajo que los hombres que iban a combatir en la guerra, ellas lo pudieran hacer. Entonces fue un poco paradójico que mencionan, ¿no? Esta parte del pragmatismo del gobierno inglés en ese sentido. Y para mí es muy importante hablar de ese cambio de época porque justamente por eso entrechoca esta reivindicación de los derechos civiles de las mujeres, por eso entra con fuerza, sobre todo la lucha de las mujeres obreras, a pesar de que ya habíamos pasado la era industrial, donde ciertamente había muy malas condiciones para las obreras y los obreros, pero es en este proceso cuando, digamos, de una manera mucho más fuerte, es que la mujer empieza a entrar en el ámbito de lo laboral y empieza a tener una presencia social mucho más fuerte y entonces se vuelve necesaria esta reivindicación de sus derechos civiles y entonces el momento justamente en este proceso donde feminismo y marxismo convergen es justamente porque el movimiento marxista y el movimiento socialista, pues justamente fueron esos movimientos que realmente lograron reivindicar esas exigencias de las mujeres de la clase obrera y entonces es cuando pues hablamos de esta unión entre feminismo y marxismo que como bien mencionaba, pues para muchos y para muchas es entendido como un matrimonio mal avenido, ¿no? Hay una autora que se llama Nuria Varela, que justamente dice textualmente, ¿no? El feminismo en cuanto nace el marxismo establece relación con él porque es la primera teoría crítica de la historia que contempla las relaciones humanas en clave de dominación y subordinación, lo mismo que el feminismo. Es decir, esta lógica dialéctica de la clase opresora y la clase oprimida, que desde el feminismo justamente esta lógica dialéctica se traduce a la lucha de sexos, ¿no? Pasa de ser una lucha de clases a ser una lucha de sexos en donde la clase opresora es el hombre y la clase oprimida es la mujer. Entonces, desde esta perspectiva, lo que sucede es que la mujer se entiende como oprimida a causa del sistema capitalista, y donde las mujeres deben de ser también parte de este sistema de producción. Pero el problema que encontraron estas mujeres desde el feminismo es que pues para el propio movimiento marxista, pues la causa de las mujeres pues terminó siendo una causa aplazada, no era una causa prioritaria desde el marxismo, porque la causa prioritaria pues era justamente acabar con este sistema opresor
que al final entiende que todas las opresiones de las mujeres son ocasionadas por el sistema capitalista, y entonces una vez que se acabara con el sistema capitalista, con la llegada del socialismo y con la llegada del comunismo, pues en consecuencia el efecto cascada sería que esas opresiones generadas por el sistema capitalista imperante, pues terminarían acabando con las desigualdades de las mujeres, cosa que a muchas no les pareció, que siguen sin estar de acuerdo y que generó justamente muchas diferencias en estos, y por eso muchas lo entienden como un matrimonio mal avenido, porque justamente desde esta discusión es que el marxismo sigue sin terminar de comprender cuáles son estas causas y estas raíces de la opresión de las mujeres, que van mucho más allá de únicamente hablar del sistema capitalista como un sistema que termina afectando también a las mujeres. Posteriormente, la tercera ola, que es como la más cercana a la actualidad, en la época o de la década de los 90 a 2010 aproximadamente. Como les digo, son procesos históricos más que como fechas o temporalidades muy exactas. Pero esta tercera ola es donde empiezan a surgir esta serie de discusiones, sobre todo esta cuestión de que como mujeres somos diversas. Y como somos diversas, los feminismos han sido hasta ahora incapaces de abarcar esa realidad de todas las mujeres. Entonces es cuando empezamos a ver el surgimiento de esta teoría queer, de esta perspectiva del multiculturalismo desde los feminismos, y sobre todo me parece que desde aquí es donde empieza a surgir las primeras ideas y discusiones de lo que hoy conocemos como interseccionalidad desde la perspectiva feminista. Y sobre todo aquí empiezan a surgir esta serie de ideas y de cuestionamientos, justamente porque lo que se busca es dar visibilización a problemáticas concretas de las mujeres, porque lo que empiezan a indicar estas mujeres es que pareciera que hay ciertos feminismos que terminan monopolizando por completo el movimiento feminista y sus exigencias, y entonces se está dejando de ver la problemática y las realidades por las que atraviesan otras mujeres. Entonces, con esta perspectiva se busca visibilizar esas problemáticas, y sobre todo algo muy importante que se plantea desde esta perspectiva es desblanquear el feminismo, un poco también desde esta perspectiva decolonial, ¿no? De esta perspectiva de decir, pues necesitamos que surjan y se le dé cabida a ideas de otras feministas que no sean blancas privilegiadas europeas, sino que vengan de otras periferias, de otras latitudes y de otras realidades. Entonces, es cuando escuchamos sobre todo más sobre los feminismos negros o sobre el feminismo de Abya Yala, estos feminismos más latinoamericanos que empiezan a traer justamente a la mesa de la discusión otras realidades, otras reivindicaciones y otras exigencias hacia la agenda del feminismo como tal, y en el que no necesariamente todos los feminismos van a estar de acuerdo, ¿no? Hasta acá, digamos que prácticamente hablábamos de que en la generalidad había un consenso sobre esas exigencias que había de los feminismos, pero de finales de la segunda ola a partir de esta tercera ola, que es que empiezan a sumarse otra serie de reivindicaciones, es donde empezamos a ver más diferencias y más discusiones entre e incluso incongruencias entre los distintos feminismos que se presentan. Por otro lado, en la cuarta ola, que es la actual en la que nos encontramos, que podríamos identificar más o menos desde el surgimiento del Me Too y del Ni Una Menos, las dos con hashtag, porque justamente es esta era de el ciberfeminismo, de los activismos digitales, de cómo generamos nuevos lenguajes, donde encontramos nuevos lenguajes, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de generar comunidades, donde se da continuidad justamente a la teoría de lo queer, que justamente se me olvidó mencionar, ¿no? En esta parte de la segunda ola, en la teoría de lo queer, es donde encontramos a una
autora y teórica de los feminismos modernos y particularmente de los estudios de género, de la teoría de género, que me parece muy relevante poder revisarla, que es Judith Butler, que con su texto El género en disputa, justamente dentro de las cosas que plantea es esta cuestión de la performatividad del género, que vamos a ver también más adelante, pero que termina siendo uno de los elementos pues que siguen siendo pues este hilo conductual de lo que observamos hoy en día y que particularmente me parece que se entrelaza muy bien con este planteamiento de Simone de Beauvoir de no se nace mujer, se llega a serlo, y que forma parte de este mismo proceso. Esta cuarta ola justamente pues le da continuidad a todo esto, es donde justamente vemos a la interseccionalidad como un elemento fundamental en este proceso de entender este nuevo mecanismo. Estos activismos digitales son los que nos llevan a entender justamente el Internet, repensarlo desde una perspectiva feminista, cómo hacer el Internet un espacio seguro para las mujeres, cómo generar plataformas alternativas para que pueda haber espacios seguros para las mujeres desde el Internet donde se pueda realizar justamente este proceso de de activismo y de lucha por el avance y reivindicación de las mujeres, pero desde el ámbito de lo digital. Y es muy interesante ver justamente cómo surgen estas comunidades, cómo es que surgen plataformas que no son, digamos, comunes, sino son muy especializadas para poder tener espacios seguros y donde surgen mecanismos completamente pensadas fuera de la caja de cómo se desarrollan, se organizan, se piensan y se generan estrategias. Entonces, me parece que sobre todo esta cuarta ola es muy relevante porque es mucho más fácil llegar a las nuevas generaciones a través de pues los activismos digitales, porque justamente pues hoy todo el mundo tiene un teléfono celular en sus manos y es muy fácil tener esta interconexión y esta comunicación con cualquier persona en cualquier parte del mundo y eso facilita mucho los flujos de comunicación y de información si queremos pensar en incluso academias, en generar estrategias para la incidencia, en organizar para eventos o para hacer activaciones específicas. Es una era muy interesante para poder analizar qué es lo que sucede con estos feminismos. Y un poco hablando justamente de esta perspectiva, de esta continuidad de la teoría de lo queer y sobre los planteamientos de la teoría de lo queer, yo quiero retomar un poco para entender el en dónde estamos. Es que estos planteamientos un poco desde finales de la segunda ola, la tercera ola, cuarta ola del feminismo, del planteamiento de Simone de Beauvoir del no se nace mujer, se llega a serlo, con Judith Butler y la performatividad del género, y de entender justamente que tanto sexo como género son construcciones socioculturales. Porque es muy relevante esto porque nos está hablando de que no hay nada dado, es decir, más allá de tu realidad biológica, la genitalidad con la que nazcas, tanto el sexo como el género es algo que se construye socialmente y entonces lo que te hace ser hombre o ser mujer es cómo tú te comportas, cómo esto performativo que ella dice es lo que tú haces que te hace ser mujer, ¿no? Son estas acciones. Entonces, si lo juntas con una Simone de Beauvoir que dice no se nace mujer, se llega a serlo, la conclusión reciente a la que he llegado es que tanto Simone de Beauvoir como Judith Butler nos están diciendo que en realidad la mujer no existe, porque la mujer también es una construcción sociocultural, porque no hay nada biológicamente dado, sino que todo es construcción social. Y aparte tenemos una propuesta de un filósofo que es Bolívar Echeverría que dice que el cuerpo es el espacio último de politización. Entonces, también esta forma de rechazar el propio sistema, de rechazar si lo planteamos en esos términos, el sistema heteronormativo
o heteropatriarcal en el que nos encontramos, pues es a través del cuerpo, es a través de lo performativo del cuerpo, de cómo yo me vuelvo lo que soy a través de lo que hago, ¿no? En cómo actúo como persona y en qué hago con mi cuerpo. Y eso es lo que, digamos, es herencia desde esta perspectiva y esta discusión teórica que vemos en esta perspectiva. Y un poquito sobre esta cuestión de la performatividad, que me parece que es un concepto relevante, que es esto de que lo que al hacer se constituye al ser, que es un término ideado por el filósofo inglés Jane Austen, que es una actividad que crea lo que ella misma describe, ¿no? Lo que les decía, es como de yo soy mujer en tanto que actúo como mujer, o en tanto me visto y en tanto actúo como mujer. Y eso es lo que realmente me hace ser. Y llegando justamente a esta discusión de la actualidad de qué pasa con el feminismo y por qué hablamos de feminismo, si no de feminismo, es justamente porque hablamos de tipos de feminismo que pues hoy en día terminan siendo un tanto problemáticos. Hoy tenemos esta discusión sobre qué está sucediendo con esta cuestión de que el feminismo o los feminismos sean omnicomprensivos, ¿no? Es decir, que abarquen todo, porque al final terminan siendo pues un tanto incongruentes o terminan chocando entre ellos y terminan planteando cosas distintas. Entonces es muy relevante comprender un poco esto. Esta tabla que les pongo aquí, por ejemplo, tiene 20 tipos de feminismos, pero son algunos de los feminismos. Desde el filosófico, el radical, el liberal, el feminismo de igualdad, el feminismo de la diferencia, que por ejemplo es uno con el que yo podría tener o estar como un poco más de acuerdo con alguno de los planteamientos, que como dice ahí, ¿no? Considera a la mujer como un ser absolutamente otro, es decir, como una especificidad no igualable al varón, es decir, somos iguales en dignidad, pero somos diferentes. Está el factual científico, el abolicionista, con el que también coincido en muchas cosas, que justamente es el que lucha contra la explotación comercial y sexual del cuerpo femenino y toda forma de trata de las mujeres, donde se incluye, por ejemplo, esta lucha contra los vientres de alquiler, porque es una forma de cosificar, de instrumentalizar y de comercializar el cuerpo de las mujeres y termina siendo un tipo de trata sexual de las mujeres. Entonces, es donde entra esta perspectiva. También está el tema del feminismo marxista, el feminismo postcolonial, el anarcofeminismo, feminismo negro, feminismo masculino, el feminismo lésbico, el feminismo cultural, el separatista, el ciberfeminismo, el ecofeminismo, el feminismo provida, el transfeminismo, el feminismo disidente. También está, por ejemplo, el antiespecista, entre muchos otros que pueden encontrar si se siguen buscando, pero cada uno de estos feminismos, si nos metemos a profundizar en qué es lo que plantean, tienen planteamientos que muchos chocan entre sí, que no están de acuerdo. O sea, por ejemplo, el feminismo radical con el transfeminismo en este momento chocan por completo, porque el transfeminismo pues está 100% basado en la teoría queer y plantea que no solo el género es una construcción sociocultural, sino que también el sexo biológico es una construcción sociocultural. Y desde el feminismo radical pues está esta idea de que si no eres una mujer biológica, no pudiste enfrentarte a las mismas violencias, opresiones y demás cosas que experimenta una mujer a lo largo de su vida. Y entonces es cuando vemos justamente estos conflictos internos que es muy interesante poder comprender y observarlos sobre la evidencia del ser feminismos, pero también lo problemático del ser feminismos, ¿no? Donde vemos justamente que la transexualidad es uno de estos grandes conflictos con estas perspectivas, ¿no? De lo que se denomina como el feminismo transexcluyente versus el feminismo incluyente, con estas perspectivas que acababa de mencionar. Esto que me parece también fundamental y que les decía yo al inicio cuando hablaba de estos conceptos de feminismo que en lo personal resuenan mucho conmigo, es esta cuestión de
la discusión sobre sexo y género como conceptos y categorías de análisis, porque ha sido una discusión que lleva años dentro del movimiento feminista, que ha tenido foros y espacios importantes. Hace 1 o 2 años hubo justamente un foro bastante relevante en la UNAM que generó mucho ruido, justamente desde esta perspectiva de feminismo transexcluyente contra feminismo incluyente, porque lo que se discutía en pocas palabras es que cuando surge el género en la década de los 90 como concepto, particularmente el concepto de género surge cuando se está generando la plataforma de acción de Beijing, que es una plataforma muy relevante que se plantea en Naciones Unidas, en este encuentro de la mujer que se celebró en Beijing, es donde se utiliza por primera vez en un ámbito internacional el concepto de género. Ahí es donde se acuña. Y lo que decían las feministas justamente en este foro y en esta discusión es que cuando se había pensado el concepto de género, se había pensado justamente como un mecanismo para visibilizar pues esta lucha de las mujeres, estas desigualdades, estas brechas, estas opresiones, discriminación, etcétera, pero que con el paso de los tiempos y justamente con el surgimiento de estas nuevas teorías y nuevas lecturas de la realidad, el término género terminó como rebasando por completo pues los planteamientos del propio movimiento feminista como se habían venido planteando a la fecha. Entonces, lo que ellas decían es que si era necesario que el término género se pudiera dejar descansando, pues lo mejor era dejarlo descansar y seguir utilizando el concepto de sexo y seguir hablando en esos términos, justamente porque habían visto pues este proceso donde pues de haber logrado esta visibilidad de las mujeres, pues ahora se había pasado a una etapa eh, de borrado de las mujeres, en donde pues hoy vemos como en las legislaciones, ¿no? Y eso sí es cierto, en las legislaciones, por ejemplo, en México hay varias leyes en las que en lugar de hablar sobre las mujeres, se habla sobre las personas gestantes o las personas menstruantes. Entonces, un poco esta discusión y estas diferencias entran desde esta perspectiva. Luego, la cuestión de maternidad subrogada y los vientres de alquiler, que justamente es algo en el que no hay como acuerdos del todo. Em, los feminismos abolicionistas, por supuesto que están en contra de esta perspectiva, pero hay otros, bueno, que tienen una perspectiva como más abierta en este sentido. No necesariamente hay un acuerdo en este sentido, pero particularmente esa es una vía, digamos, de oportunidad de actuación de, pues desde los feminismos abolicionistas, pues son las que han estado firmes afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insistiendo en el tema del por qué no es viable el legalizar los vientres de alquiler o la maternidad subrogada bajo ninguna circunstancia, porque constituye una forma de trata sexual de las mujeres. Y también algo que es otro de los grandes conflictos internos, pues es esta cuestión de la trata de personas con fines de explotación sexual versus o de cara a el trabajo sexual, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, sobre todo desde de los feministas o las feministas abolicionistas, no hay forma de diferenciar efectivamente quienes son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual de quienes efectivamente y voluntariamente han decidido dedicarse a la prostitución. Entonces, este es un punto bastante fuerte de discusión dentro de los feminismos y un poco, pues aquí trato de mostrarlos. Seguramente hay más, pero bueno, son los que me parecieron como más significativos y que podría ser interesante traer a colación sobre esta discusión que se está llevando a cabo en el tema. Por otro lado, bueno, aquí me voy a saltar un poco para hablar un poquito de el reto que me parece que es relevante, que es hablar de una visión compartida, y después me regreso a este punto porque también me parece relevante,
Yo creo que el gran reto que tenemos y el gran reto al que nos estamos enfrentando es hablar de una visión compartida, hablar de una visión integral, porque estamos hablando de que la realidad que nos ha tocado vivir enfrenta una serie de retos muy grandes. Y sobre todo hablando de un México que está bañado de sangre y un México que nos necesita más activas y activos que nunca, justamente para velar por la dignidad de la persona humana, en todas sus etapas y en toda circunstancia de vida. Y en su ser tanto hombre como ser mujer. Y entonces yo creo que uno de los retos principales en este ver, juzgar, actuar y en este qué nos toca y qué nos corresponde hacer es esta visión compartida, donde es tan relevante y trascendente la visión y el aporte que la mujer puede tener sobre qué hacemos con este mundo que nos ha tocado vivir, como lo es también la visión del hombre para poder pues generar esta visión compartida, porque si no lo que estamos haciendo y lo que seguimos reproduciendo son visiones parcializadas de un mundo construido desde la visión de los hombres únicamente o un mundo construido desde la visión de las mujeres únicamente. Y lo que necesitamos es saber trabajar en este compartir visiones. Y desde este compartir visiones, lo que yo quiero es un poco que este reto también que tenemos es el de adueñarnos de los espacios para transformarlos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos visto un poco a raíz de toda esta evolución histórica? Eh, esta evolución histórica de los feminismos, donde pues vemos que muchas de las reivindicaciones que hay y que había, pues son reivindicaciones completamente legítimas, completamente justas. Y lo que ha faltado justamente es no dejar espacios vacíos, porque cuando se dejan espacios vacíos, alguien más los llena. Y alguien más los llena con su comprensión del mundo, con su visión. Y al contrario, lo que hay que hacer justamente es, pues, tomar ese lugar en la mesa y decir, bueno, aquí hay una alternativa, aquí hay una respuesta distinta a esta realidad que se está viviendo, porque no puede ser posible que sigamos viviendo en un país donde todos los días 11 mujeres son asesinadas, donde todos los días 6 mujeres desaparecen, no se sabe nada, donde hay casos de niñas de 0 meses de nacidas que tienen ya casos de violencia, donde vemos asesinatos de niñas, de bebés y de adolescentes con un grado tan atroz de violencia que no puede ser posible que hagamos la mirada a un lado y que digamos que estamos a favor de la vida, pero no seamos capaces de aterrizar ese qué voy a hacer en garantizar justamente esta parte de qué es lo que pasa con esta perspectiva de qué es lo que hacen, de qué es lo que se puede hacer para transformar en ese sentido. Y yo creo que nuestra tarea justamente es este reto que yo les decía, saber estar en esta realidad que nos está gritando que algo no está bien, que algo está sucediendo, que hay personas que se les hace muy fácil pues cometer toda clase de atrocidades, pero que necesita que nosotros estemos ahí, que nos hagamos cargo de esa realidad y que sepamos cargar con ella. Porque el tiempo sigue corriendo y necesita que nosotros estemos actuando y haciendo que las cosas sucedan, que esa realidad que nos está gritando que se necesita cambiar las cosas, que se necesita cambiar la perspectiva, es necesario transformarla. Y entonces, justo ahí es a donde me regreso, porque dentro, y ya casi para cerrar prácticamente, dentro de esos retos que hay, y desde esta perspectiva de qué sucede con el feminismo y los feminismos, es una discusión que está vigente, que aún no tenemos muchas certezas y que está habiendo muchas discusiones muy serias al respecto desde distintos ámbitos, ¿no? Desde de esta perspectiva de los feminismos, así como hay feminismo pro vida, que está completamente en contra del aborto, reconocerá algunas otras reivindicaciones, pero no necesariamente está de acuerdo con todas las reivindicaciones del feminismo. Así también se habla de feminismos cristianos o se está discutiendo justamente esta posibilidad de hablar de un nuevo feminismo, ¿no? Como algunas
planteamientos que se han hecho, por ejemplo, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, que es muy relevante que pueda compartirles en este sentido. Y el tema de que se está discutiendo hoy en día justamente desde esta perspectiva integral de lo que es el ser mujer, de lo que es el ser persona, que no se tiene claro si se habla de un nuevo feminismo, si se habla de un feminismo de la complementariedad o si se habla de un feminismo personalista o incluso hay quienes hablan de un feminismo de la esperanza. Es una discusión bastante reciente, bastante nueva y bastante contemporánea y entonces aquí sí me regreso, porque ahí es donde se encuentra justamente el qué es lo que dice la iglesia al respecto. Y hay dos elementos fundamentales desde esta perspectiva de qué es lo que plantea la iglesia católica, por ejemplo, muy interesantes que tienen que ver con la doctrina de la iglesia y que me parecen relevantes dentro de esta discusión porque creo que está justamente estando en el momento exacto de esta discusión. Una es este extracto que viene de la encíclica, de la carta encíclica sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana, que escribe Juan Pablo II, que es la Evangelium Vitae, que justo en el punto 99 dice, en el cambio cultural en favor de la vida, las mujeres tienen un campo de pensamiento y de acción singular y sin duda determinante. Les corresponde ser promotoras de un nuevo feminismo que, sin caer en la tentación de seguir modelos machistas, sepa reconocer y expresar el verdadero espíritu femenino en todas las manifestaciones de la convivencia ciudadana, trabajando por la superación de toda forma de discriminación, de violencia y de explotación, ¿no? Y aquí, digamos, lo que nos dicen justamente es, pues, saber ver esa realidad que está ahí, pero justamente sin reproducir pues esos modelos que justamente son los que se busca combatir. Entonces, esta es una primer perspectiva, es de 1995, lo ponemos justamente, lo pongo justo en contexto, es cuando también está discutiéndose, por ejemplo, a nivel internacional, acababa de salir, si no me equivoco, fue en el 93 o en el 95 igual, está saliendo la plataforma de acción de Beijing. Es como en este mismo contexto donde se empiezan a discutir esta serie de cosas. Luego, una perspectiva mucho más actual, que es del Papa Francisco, que justamente esta es una exhortación apostólica, que es Christus Vivit, que en su punto 42 dice, por ejemplo, una iglesia demasiado temerosa o estructurada puede ser permanentemente crítica ante todos los discursos sobre la defensa de los derechos de las mujeres y señalar constantemente los riesgos y los posibles errores de esos reclamos. En cambio, una iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad. Puede recordar la historia y reconocer una larga trama de autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista. Con esta mirada, será capaz de hacer suyos estos reclamos de derechos y dará su aporte con convicción para una mayor reciprocidad entre varones y mujeres, aunque no esté de acuerdo con todo lo que propongan algunos grupos feministas. En esta línea, el sínodo quiso renovar el compromiso de la Iglesia contra toda clase de discriminación y violencia sexual. Esa es la reacción de una Iglesia que se mantiene joven y que se deja cuestionar e impulsar por la sensibilidad de los jóvenes. Y yo justamente, digamos, ya cerrando para terminar, creo que todos estos elementos, al final, haciendo esta reflexión general, es justamente nos lleva a hablar de esta visión compartida, de qué es lo que estamos construyendo en conjunto, de cuál es ese rol que vamos a tener, de qué visión distinta le vamos a dar a las cosas, pero sobre todo tener un criterio, una capacidad de discernimiento, de dialogar con las ideas que nos proponen. Por eso les decía, me parece relevante que podamos revisar de primera mano lo que dicen estas mujeres para poder traducirlo en una base que nos ayuda a comprender qué es lo que está pasando en el mundo de hoy y poder decir, bueno, ¿cuál es adueñarme de los espacios para transformarlo? ¿Cómo lo voy a transformar yo? ¿Y por qué lo voy a transformar? Y repito nuevamente, y por eso quise repetirlo así, para insistir en la idea, es saber estar en esta realidad,
hacernos cargo de esta realidad y cargar con ella. No mirar la vista de lado, sino realmente asumir el compromiso al que estamos llamados, me parece, porque si estamos siendo capaces de ver qué es lo que está pasando y tenemos esa capacidad de advertir que lo que está sucediendo en el mundo hay algo que está mal, pues entonces quiere decir que algo nos corresponde hacer a nosotras y a nosotros para cambiar esa realidad y acabar con toda esa serie de injusticias, de opresiones, de desigualdades, de violencia, y ver entonces, una, qué tenemos que transformar en nosotros y qué tenemos que transformar en el mundo para que este tipo de cosas terminen de hacerlo. Yo cerraría diciendo que no es necesario asumirse como feminista para poder trabajar y luchar en favor de las mujeres, pero también es completamente válido asumirse como feminista en esta lucha por acabar con la violencia, las opresiones, la discriminación, las desigualdades y la violencia contra las mujeres. Todo tiene que ver justamente con ese criterio, con ese lente, con ese enfoque que se decida tener sobre cómo se está mirando esa realidad que enfrentan las mujeres y cómo se decide hacerle frente a esa realidad. Eso es lo que hace toda la diferencia respecto de cuál es el enfoque que vas a tener y yo creo que eso es a lo que nos obliga. Así es que el tiempo sigue corriendo, el mundo, México, te necesita y espero que estas reflexiones pues hayan sido pues de importancia, de validez y que realmente hayan llevado a la reflexión sobre esta realidad que nos está gritando que pues no puede ser posible que sigamos en este esquema en el que nos encontramos y donde pues necesitamos hacer algo para que pues las cosas funcionen como debería de ser, que es entendiéndonos como iguales en dignidad, respetándonos y construyendo una visión compartida, porque ese es el mundo al que estamos llamadas y llamados a construir. Muy bien, ya me veo ahí. Ya te ves. Muchas gracias, Aurora. De verdad, creo que esta va a ser una plática súper fructífera. Que este análisis crítico que estamos desarrollando, de verdad, viendo este panorama de, es un mundo de grises. Luego vemos el mundo como blanco y negro y es que así son todas las personas y así es esto y punto final y no es nuestra bandera y no es esto, nos quedamos nada más en la negativa. Pero viendo todo este panorama, estas problemáticas, el no monopolizar, que me gustó mucho esta palabra, no monopolizar, ver la realidad de las problemáticas. A ver, la violencia, hay una frase que dice, la violencia no tiene género, pero la violencia tiene ramas. La violencia tiene una rama de la mujer, que la mujer es hipersexualizada, la mujer es explotada, la mujer tiene estas problemáticas hoy en día. Luego creemos que ya se resolvió por completo todo y no, todavía hay cosas que nosotros tenemos que agarrar la bandera, que si nos quejamos de que alguien más la esté agarrando, pues vamos a agarrarla nosotros. Nosotros como los que nos están escuchando, que estamos a favor de la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural, que agarremos esta bandera de la mujer, que de verdad veamos nosotros, a ver, la esencia, la complementariedad del hombre y la mujer. Y en otra instancia, ¿cómo no? También platicamos sobre qué están sufriendo los hombres, cómo los están agarrando también en otros espacios y todo, pero el enfocarnos en la mujer, en proteger, en hasta las más vulnerables, porque tal vez vivimos en una burbuja y lo digo hasta por experiencia propia, que no estamos viendo el porcentaje pues mayor, por lo menos en México. O sea, Así cómo es. las mujeres de bajos recursos son violentadas por sus esposos o cómo son explotadas en el tema de la trata. Hay De, mujeres que son regenteadas por su propia familia. O sea, el sí, propio papá es la que las prostituye o el esposo es el que las prostituye. Otra realidad que tampoco hemos visto, o sea, que también luego nos gusta mucho hablar sobre la familia, ¿no? Y cuando investigas, por ejemplo, la realidad que están viviendo hoy niñas, niños y adolescentes en México, lo que nos dice es que están viviendo un esquema de violencia terrible
completamente invisibilizada y todo es en el seno familiar. Entonces, justo ahí es donde están todos estos retos de decir, no hay que hacernos de la vista gorda, hay que salir de las burbujas, ir a estas periferias del mundo y visibilizar qué es lo que está pasando, porque solamente así podremos saber qué es ese aporte al que hemos sido llamados a hacer para poder transformar la realidad que se está viviendo, porque si no, pues a veces es muy fácil caer en esta serie de, pues como todos los que piensan igual que yo opinan lo mismo, entonces el mundo está muy bien y no pasa nada. Y la realidad es que cuando te sales un poquito de esa burbuja y de ese contexto social en el que vives, pues descubres que hay personas que viven una realidad completamente distinta a la tuya y que necesitan pues ser atendidas y que necesitan ser resueltas y sobre todo necesitan alternativas reales que tengan justo una perspectiva integral, que eso es lo que yo veo que falta mucho, ¿no? Una perspectiva integral para poder atender todas estas realidades. Y ahorita dijiste algo súper clave, Aurora, el tema de la familia. O sea, nos queremos luego enfocar ya en las consecuencias y ya cuando ya está pasando y ya cuando lo vemos, cuando podemos prevenir estas cosas. O sea, el concientizar en el tema de la mujer, desde el tema familiar, protegerla desde el tema familiar, fortalecer el núcleo familiar, fortalecer la educación en las escuelas, en todos los sistemas formativos, educativos. En el tema social, yo veo una problemática muy fuerte en el tema social de la hipersexualización de la mujer. O sea, lo podemos ver hasta en lo mínimo de los antros, de, oye, pues nada, vamos a que el 80% de las mujeres entren y de que no paguen nada porque tienen que ser como la casa de los hombres, o el tema de la prostitución, que esto es hasta un tema de debate en mi escuela y en mi trabajo de, pues están bien o están mal, pero ¿cómo vamos a saber, o sea, de verdad, cuántas personas están ahí porque están obligadas y no necesariamente están obligadas a muerte, están obligadas porque te voy a quitar la educación de tu niño, te voy a quitar la casa, te voy a dejar de apoyar, te voy a dejar tal y tal y tal? Y son chantajes emocionales que como mujeres luego pues sí visibilizar esta parte que hay muchas que todavía no tienen esta fortaleza de alzar la voz. Y nosotros tenemos que alzar estas voces, apoyar estas voces, crear espacios seguros en las escuelas, crear espacios seguros en la familia, que es una de las cosas más importantes, en el gobierno, en todo, Hasta en en el los internet, amigos. que justo es una Sí, de las preguntas que dejaban ahí, ¿no? Como que espacios seguros. Bueno, es que desde estos ciberactivismos, pues este trabajar en espacios seguros, pues también es porque en el Internet también hay mucha violencia. ¿Cuántas veces por emitir un comentario o una opinión no llegan o amenazas de muerte o comentarios súper misóginos y violentos contra las mujeres? Es un poco esa perspectiva. Entonces, sí hay mucho de este tipo de cosas que hay que terminar como de comprender que quizás muchos no lo experimentan y hay muchos otros que sí lo han experimentado, que los hemos experimentado y que cuando te enfrentas a ellos muchas veces no sabes cómo reaccionar ante esas realidades, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasaba una vez que no sabíamos qué hacer cuando pues te llega un caso de feminicidio, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a una familia con esta parte de la contención familia, de la contención emocional, pero qué recursos legales tenemos como para empezar a ayudar a la familia para que empiecen a investigar qué pasó, que se pueda meter a la cárcel a la persona que asesinó a esta mujer, ¿no? Entonces, son una serie de cosas para las que quizás no estamos preparados, pero que es muy importante pues tener esa apertura para decir, bueno, pues estoy aquí y estoy haciendo esto por algo, ¿no? Y por eso debo también de buscar la forma de contribuir. Y bueno, también si quieres un poco, estoy viendo que me dejaron también sí. otras preguntas. Sí, de hecho aquí también tengo otras distintas. Ok. Igual tenemos aquí dos que nos preguntan, ¿estos derechos fueron obtenidos por el feminismo? Me imagino que hablaba como de la presentación que estabas diciendo, de la primera y la segunda ola, de si estos derechos fueron obtenidos por el feminismo. Pues sí, la verdad es que, o sea, por ejemplo, movimientos como el sufragista, movimiento de los derechos de las trabajadoras, el movimiento por la educación, pues sí han sido derechos que han sido obtenidos
por el movimiento feminista, no exclusivamente, porque es también parte de lo que yo decía, no necesariamente todas las mujeres se reconocían plenamente como feministas, aunque en un principio, digamos, las mujeres que luchaban por estos derechos y estas reivindicaciones era un movimiento bastante plural, o sea, había mujeres de religiones, había mujeres conservadoras que estaban dentro del movimiento feminista desde sus principios y desde sus orígenes, que luchaban por la reivindicación de todos estos derechos, y han sido, y eso sí hay que reconocerlo, sí han sido logros obtenidos gracias al movimiento feminista y también a los movimientos de mujeres que no necesariamente se reconocen como feministas, pero primordialmente por eso. Y eso es, por ejemplo, algo que podemos hablar del movimiento por el derecho al voto de las mujeres en México, que justamente pues se logra justamente por esta unión pues, de mujeres en su pluralidad, ¿no? De ideas, de concepciones, pero que se unieron con esa finalidad de avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y por eso justamente pues sí es importante reconocer este tema, porque esos avances pues, se han obtenido justamente por esas mujeres que han estado en pie de lucha, haciendo protestas, firmando cartas, yendo a insistirle a los gobernantes y a los dirigentes pues que se hicieran estas transformaciones, y como lo vimos, muchas de ellas fueron encarceladas, como en el caso de las sufragistas en Inglaterra, otras que fueron quitadas de los cargos, como en el caso de Elvia Carrillo Puerto y compañía aquí en México, y que sufrieron también persecución política. Entonces, pues no fueron tampoco movimientos nada fáciles, como lo vimos también con el caso de las sufragistas, pues las sufragistas incluso hasta ponían bombas como para llamar la atención del movimiento, buscaban obviamente no lastimar a nadie, y en efecto nunca lo hicieron, pero pues sí tenían actos que llegaron a ser bastante violentos para hacer un llamado de atención sobre pues qué es lo que sucedía con esas exigencias que ellas estaban haciendo, ¿no? Eh, Muy bien. Bueno, aquí tenemos hay diferentes tipos de providas, así como nos explicaste que hay diferentes tipos de feminismos, hay diferentes tipos de esto que nos explicabas, el feminismo provida. Pues no sé si diferentes tipos de feminismo pro vida, pero sí hay uno que se reconoce como feminismo pro vida, que es decir, reconoce estas reivindicaciones, estas opresiones, estas violencias, esta discriminación y desigualdad, pero se encuentra completamente a favor de la vida. Y habrá algunos que coincidan, ¿no? O sea, por ejemplo, está el feminismo de la diferencia, que no estoy 100% segura que esté en contra del aborto, pero que habla de esta cuestión constitutiva de la diferencia entre hombre y mujer. Entonces, como que hay muchas diferencias. Y justamente en esa parte había una pregunta que dice que si existen tantos tipos de feminismo, entonces sería correcto decir que todo y nada es feminismo. La realidad es que no tanto, pero sí llega a ser justo la discusión que yo decía que hay un poquito hoy en día, y que yo también estoy teniendo esa reflexión, ¿no? Porque esto que hay quienes mencionan como lo omnicomprensivo del feminismo, es decir, que el feminismo lo abarque todo, no termina siendo algo problemático porque lo termina vaciando de sus reivindicaciones, y sobre todo por estas relaciones tan extrañas o tan opuestas que hay entre unos feminismos y otros. Creo que sí termina siendo algo un poco problemático desde esta perspectiva, pero todavía hay como ciertos márgenes de qué sí es y qué no es feminismo, y todavía hay muchas discusiones. Entonces hay quienes dicen, no, es que feminismo pro vida no puede ser feminismo por esto, por esto y por esto. Entonces, es lo que yo digo, hay muchas discusiones todavía hoy en día, y sobre todo en estas nuevas perspectivas, ¿no? Sobre todo de esta perspectiva más integral del feminismo, donde no hay tampoco claridad de si se habla de un nuevo feminismo, si se habla de un feminismo personalista, si se habla de un feminismo de la esperanza, o si se habla de un feminismo integral. No hay esa claridad y sigue estando en discusión. Entonces, no tendría como decir efectivamente ya no existe. Y un poco me acordé también de esta pregunta que hacía al inicio, también hablar de el feminismo tendría que acabar algún día. Y desde mi perspectiva es que
el feminismo tendría que morir, porque el feminismo surge justamente porque existe una serie de desigualdades, una serie de opresiones, de discriminación, de violencia, y yo creo que el ideal al que aspiramos desde el feminismo es que ese tipo de cosas ya no existan. Entonces, desde mi perspectiva, pues sí, el feminismo debería de morir, justamente porque muere, porque logramos llegar a una sociedad donde hay igualdad, justicia, no discriminación, nos reconocemos como iguales en dignidad, donde justamente tenemos esta visión compartida de la que yo hablo. Entonces, eso sería para mí lo revolucionario desde esta perspectiva, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Aurora. Pues ya para terminar de esta gran plática, de este gran aprendizaje, de que todo, otra vez lo repito, de todo lo que estamos aprendiendo, lo analicemos, no es como que escucho a Aurora y ya, o sea, lo analicemos, estemos convencidos, salgamos a la calle, salgamos a los espacios, los conquistemos y pues apoyemos a la dignidad de la mujer. Aquí yo nada más rescato el tema que decía este Rafael de si hay diferentes tipos de provida. Y yo lo que les quiero compartir con esta plática que nos da Aurora es que hay que ver el panorama completo, hay que ver por qué las personas, por ejemplo, por qué las mujeres abortan, por qué las mujeres están luchando en las calles sobre el feminismo, porque de repente viene por una herida o viene porque se encontraron con ese espacio de identidad. Entonces hay que tener un análisis crítico, un pensamiento crítico y de verdad actuar de una manera muy sabia, de una manera, pues, prudente para hacer un cambio real. No se trata de hacer cambios por cambios, no se trata de gritar por gritar. O sea, que lo que nosotros digamos, que la voz que se escuche, lo que hagamos de nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, se haga un cambio real, con lo que tú dices es un cambio integral. Entonces, pues bueno, Aurora, no sé qué podrías compartirnos ya para finalizar y pues de todos modos agradecerte de verdad con todo nuestro cariño y afecto de estar aquí, de estar en este espacio, de compartirnos y espero volvernos pues a encontrar. Pues muchas gracias. Primero agradecer el espacio para reflexionar sobre esto y yo creo que cerraría con dos grandes ideas. Una, que yo creo que la tarea es el ver, juzgar, actuar, ¿no? Tener esta capacidad de discernir sobre la realidad que estamos viendo para poder definir qué acción vamos a tomar. Y yo creo que en este tema de la discusión sobre qué es el ser pro vida, yo creo que el ser pro vida es una perspectiva mucho más integral y trascendente que solamente enfocarnos en ser pro nacimiento, porque ser pro vida realmente es alguien que ve por toda vida, desde la concepción hasta la muerte natural, en todas sus etapas. Entonces, ser Provida es ver por esas más de 3,000 mujeres migrantes embarazadas que estaban varadas hasta octubre del año pasado en el estado de Oaxaca, ¿no? Y ver cómo se les puede ayudar porque están en una condición de indefensión muy grande. De por sí ya ser migrante nos habla de muchos peligros que se atraviesan. Es pensar en todas esas realidades y el cómo damos opciones, ¿no? Y el tema de decir, ok, vamos a dejarlos nacer, pero qué opciones de vida, de calidad de vida les vamos a dar extra para poder decirle a las mujeres, claro que sí se puede y claro que sí hay alternativas. Entonces yo creo que son retos muy grandes que nos hacen pensar más allá de la zona de confort y de pensar fuera de la caja. Y pues yo creo que ese es el ver, juzgar y actuar que correspondería hacer a raíz de esta realidad. Y bueno, esas son las reflexiones que yo dejaría. Pues excelente, Aurora, pues muchísimas gracias otra vez, reitero, agradecemos el espacio, el que nos hayamos pues que hayamos dialogado, compartido y a los que nos están escuchando, de verdad, vamos a discernir esto, vamos a analizarlo, vamos a sacarlo, vamos a compartirlo, no nos lo dejemos, o sea, no sirve de nada si nosotros sacamos todo este aprendizaje y nos lo dejamos adentro. Entonces, pues muchísimas gracias, Aurora, gracias a todos y buenas noches. Al contrario, Dios.